Buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a trabajar entre hoy y el próximo martes el módulo de creatividad e imaginación. Supongo pues que ya Catherine me presentó, María Cristina Álvarez. No, profe, estábamos esperándola. Qué pena con usted. Tranquila, preséntese. Listo. Yo trabajo en la universidad, trabajo como docente de cátedra aproximadamente hace 18 años. Estoy vinculada en la Facultad de Educación y vengo trabajando pues desde siempre este asunto de la creatividad. En el encuentro que ustedes tuvieron anteriormente estaban trabajando entonces los ambientes y las condiciones para la innovación. Entonces hoy vamos a trabajar este módulo de creatividad. Tenemos unas, digamos, unas premisas para participar de este encuentro. Vamos a tener dos encuentros sincrónicos y yo no sé, Catherine, si ya les enviaron la ruta de trabajo para los encuentros asincrónicos. No, profe, apenas me lo pasó Pauli ahorita y yo ya luego de la sesión se las comparto a todos los asistentes. Perfecto. Entonces, al final de este encuentro, yo les cuento de qué se trata pues esa ruta. Vamos a empezar con este primer encuentro y voy a abrir aquí como con una invitación importante que tiene que ver con unas premisas para participar. Como estamos trabajando creatividad, vamos a trabajar el pensamiento divergente. La creatividad tiene que ver con el pensamiento divergente, que es ese pensamiento abierto, fluido, flexible, expansivo. Es un tipo de pensamiento que se requiere para trabajar la creatividad y, por supuesto, entonces para vincular la innovación. La innovación tiene todo que ver con la creatividad. De hecho, se dice que la innovación es un componente de la creatividad. No, me parece que es una condición que no es de capricho, es una condición. ¿Perdón? ¿Alguien estaba hablando? No, profe, no se pueden silenciar todos el micrófono. Listo. Entonces, gracias. Una premisa, las premisas con que vamos a trabajar es que estos encuentros queremos que sean interactivos. Es decir, yo voy a proponerles a ustedes unos ejercicios, pero también vamos a hacer como unas conceptualizaciones que nos permitan comprender y dimensionar la importancia de la creatividad en los procesos de innovación, específicamente en los procesos de innovación educativa. Entonces, la invitación es a participar con libertad, la invitación es a expresar las ideas por absurdas o ridículas que nos parezcan, y digamos que todo esto que estoy diciendo es lo que queremos que se proyecte también en el trabajo y en las propuestas de innovación que queremos trabajar con nuestros estudiantes, que haya apertura a nuevas ideas. Un principio fundamental entonces para activar los procesos creativos es la flexibilidad de pensamiento y la apertura a las ideas. La invitación es a escuchar y a participar a partir de las ideas que todos vamos proponiendo, de modo que este sea un encuentro interactivo. Entonces, digamos, la pauta que vamos a desarrollar es iniciar con una exploración de saberes previos donde ustedes, de manera tranquila y fluida, participen. Digamos que para la participación yo le voy a pedir el favor a Catherine que vaya dando la palabra. La idea
es que todos y todas participen. Tenemos para esa exploración de saberes previos una actividad que se llama Alcance la Estrella, ya la voy a abrir. La idea es que ustedes elijan una estrella. Cuando giremos esa estrella va a aparecer una pregunta. Como es exploración de saberes previos, entonces, y con esa premisa inicial que hice, cada uno de ustedes va a aportar las ideas de manera tranquila, de acuerdo con sus saberes previos. Y después, cuando todas hayamos abordado todas las estrellas, las hayamos alcanzado, los participantes que no hayan tomado estrella pueden repetir para que escuchemos también sus respuestas. Entonces, Katherine, tú me colaboras con dar la palabra. Claro que sí, profe. Si quieren, piden la palabra por el chat, pueden poner PLP, que eso lo aprendí de ustedes hace poquito, o... bueno, dice la profesora Olga Salazar, ella tan, que quiere la 7. La 7. Sí, tan. Listo. Entonces aparece la pregunta, Olga nos responde. Ahí voy a decir algo antes. Hay un criterio de creatividad que es muy importante y es la fluidez. La fluidez ideacional o la fluidez verbal se entiende como la capacidad para producir muchas ideas en corto tiempo. Es decir, que no nos vamos a dar mucho tiempo de pensar, sino lo que ya tenemos como incorporado en nuestro pensamiento. ¿Listo? Entonces, el número 7 dice, ¿qué cree usted que origina la creatividad? La creatividad creo que la origina una actitud hacia producir cosas distintas, hacia darle rienda suelta a la imaginación y a no copiar, digamos, de esquemas o de estereotipos que haya frente a eso. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo? Gracias, profesora Olga. ¿Cómo? No sabía cuánto era el tiempo, muchas ideas, pero si tenía 1 minuto, 30 segundos. No, está abierto el tiempo, está abierto el tiempo. Muy bien, como son preguntas concretas, pues sé que no van a tardar mucho en la respuesta. Muchos de estos asuntos los vamos a seguir abordar y a desarrollar más adelante. Muy bien, ¿quién sigue? Profe, por ahí están sonando los tambores, La profe María Natalie pide la 9. 9. ¿Considera que todos los estudiantes son creativos? Sí, no y por qué. Profe, ¿me escuchan? Adelante, María Natalie. Tiene el micrófono apagado, María Natalie. Es que la profe María Natalie no es María Natalie, sino el profe Carlos Andrés. Profe, por ahí lo escuchamos. Listo, vamos con Carlos Andrés. Sino que se conectó de otro computador. Profe, ¿me alcanzan a escuchar en este momento? Sí, profe, se escucha pasito, pero sí. Bueno, lo que pasa es que tengo un inconveniente pues con el equipo. ¿Considera que todos los estudiantes son creativos? Sí, todos los estudiantes son creativos en la medida que están haciendo propuestas para aproximarse a los conocimientos, es decir, están desplegando algo que podríamos denominar su agencia para poder apropiarse de los contenidos. Continuamente están haciendo propuestas para abordar los contenidos, para que los maestros tengan nuevas propuestas didácticas y pedagógicas. Entonces, considero que sí, un estudiante tiene capacidades creativas y ayudan muchas veces a que los docentes también despertemos la capacidad creativa. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Vamos con otra respuesta, luego las vamos a retomar. Van a ver que las vamos a tomar a lo largo del abordaje que vamos a hacer esta tarde y en el siguiente encuentro y en los encuentros asíncronos. ¿Quién más?
La profe María Araceli pide la 2, profe. La 2, taratatán. Considera que todos somos creativos, todos los seres humanos somos creativos. Buenas tardes, sí, considero que todos los seres humanos somos creativos siempre y cuando se nos den las condiciones, se nos genere confianza para generar nuevas ideas, para hacer nuevas cosas, que se nos permita equivocarnos y equivocarnos sin sentirnos culpables. También es premiar la creatividad y valorar el esfuerzo que hacen las personas para ser creativos. Muchísimas gracias, muy bien. Entonces, vamos con varias respuestas donde vamos diciendo que sí, que todos somos creativos, que se requieren condiciones, que los estudiantes son creativos cuando dan nuevas ideas que permiten expandir y mejorar y enfocar los procesos. Vamos con otra. Bueno, profe, el profe Alejandro pide el número 1. Número 1. Muy bien. Bien, profe Alejandro, presente de manera breve sus ideas o palabras para definir qué es la creatividad. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, lo escuchamos perfectamente. La creatividad básicamente es yo también he tenido muchas dudas que se me generaron con el tema de creatividad e innovación. Y estoy pues como en el proceso desde que iniciamos pues el diplomado en definir muy bien como esos conceptos, porque muchas veces una implica la otra, muchas veces van en paralelo, muchas veces van como, digamos, como que aparte. Y para mí la creatividad, pues digamos que es, sobre todo desde el punto de vista educativo, es generar una forma de pedagogía diferente, así sea pues como desde la base y concepto, pero realmente tengo todas mis dudas y quiero pues como seguir trabajando en el tema de resolver mis dudas respecto de creatividad e innovación. Muy bien, profe, espero que en estos encuentros podamos dar una aproximación que satisfaga un poco como esa búsqueda que usted está haciendo. Yo creo que ahorita en la presentación que vamos a hacer vamos a explicar un poco ese aspecto. Muchas gracias. Siguiente. Listo, profe. El profe Juan Ignacio va por la estrella ganadora, por la estrella millonaria. Él se pide la número 8. 8. ¿Qué características o elementos muestran que sus alumnos son creativos? Entonces ya dijimos que son creativos, pero ¿qué características o qué elementos muestran esa creatividad de los alumnos? ¿Qué los caracteriza? Buenas tardes para todos. Yo creo que esas ganas de innovar, esas ganas de aprender, de generar conocimiento, de esas nuevas propuestas, esas nuevas ideas, yo creo que cuando ellos llegan a nuestras aulas, a nuestros ambientes de aprendizaje, ellos siempre están mostrando esa creatividad con la necesidad de aprender, de generar conocimiento. Y yo creo que todos son creativos. Bien. Muchas gracias, profesor. Otra estrella. Profe, no, tiene que animarlos porque ya dejaron de pedir las estrellas. Sabiendo que ahora sí. Yo me pido la 4. La 4. La profe Miriam. Bien, recuérdense la premisa, todos vamos a participar libremente, tranquilamente. Nada es incorrecto porque estamos en un espacio para la creatividad. ¿Quién es una persona creativa? Una persona creativa es aquella que puede ver la solución, distintas aristas a la solución de un problema. Muy bien, muchas gracias, profe, muy precisa. Muy bien, vamos con otra. El profe Edwin que quiere la 6. Considera valioso educar y estimular la creatividad. ¿Y por qué? Es decir, si han dicho que todos somos creativos, considera que es importante, valioso educarla y estimularla.
Profe Edwin, lo escuchamos. Qué pena, tenía el micrófono apagado. Tranquilo, profe, que nos pasa a todos. Bueno, buenas tardes. Yo pienso que es importante pues estimular la creatividad porque a través de ello podemos dar la solución a muchos de los problemas que están a nuestro alrededor. Yo soy de los que pienso que la creatividad se promueve en medio de las dificultades o de resolver necesidades que identificamos en nuestro entorno. Bien, entonces en el contexto de las necesidades se genera o se estimula la creatividad. Muy bien, profesor. Otro participante, no sé si las 5 ya le elegimos. Ay, bueno, ¿quién se pide las 5? Pues la profe Olga quería... Yo me la pido. Sí, la profe Olga. Listo. O Miriam, la profe Miriam, cualquiera de las dos. Si toda innovación es valiosa. Uy, sí. Todo aquello que nos permita ver soluciones, las innovaciones, algunas se comprobarán que son efectivas, pues otras no. Es que inclusive las que se comprueban que no son efectivas hacen parte también de esa innovación y de ese aprendizaje. Muy bien, profe. Aprendemos por ensayo-error. Muy bien. ¿Alguien quiere elegir otra pregunta más? Pues la profe Olga quería repetir y Cristina también, profe. Sí, pueden repetir porque son otros enfoques a la respuesta. ¿Qué números? La profe Olga, la 3. Listo. Enuncie un producto, proceso o práctica en la que usted ha participado de manera creativa. Esta sí es más personal, más de nuestras prácticas. En un curso del pregrado de medicina donde participo, hicimos con unos compañeros un nuevo enfoque de uno de los módulos, el IEPI comunitario. Entonces fue una propuesta creativa porque la diseñamos a partir de unos elementos que ya estaban y lo abrimos a las ideas que surgieron ahí con la participación de los otros profesores. Entonces eso lo considero como algo creativo en lo que participé y específicamente en el contexto educativo con estudiantes de pregrado. Muy bien, entonces está hablando usted de un producto creativo que requirió un proceso creativo y que respondió a una necesidad específica en un contexto específico. Muchas gracias, profesora. ¿Alguien más? Sí, la profe Cristina, pero no me ha dicho qué número. Profe Cristina, la 5, profe. 5. ¿Toda innovación es valiosa? Creo que sí, porque de todas maneras se corrió el riesgo de ofrecer algo novedoso. Entonces creo que el mero hecho de haber corrido el riesgo ya se hace valiosa. Puede que no resulte, pero se corrió el riesgo. Muy bien, muchísimas gracias. Buen punto, buenísimo punto. Es valiosa por todo el aprendizaje que genera. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguien más quisiera aportar en esta exploración de saberes previos? Listo. Entonces, frente a todo lo que han dicho, frente a lo que sus compañeros dijeron, ¿alguien quisiera ampliar o debatir o mirar Profe, desde sí. otro tópico lo que los compañeros han dicho? Profe, sí, ¿me escuchan? Sí, claro. ¿Qué nuevas preguntas te surgen? No, no es una pregunta, sino que es una postura frente a la pregunta 5, de si toda innovación es valiosa. Yo pienso que no, porque eso depende mucho de los fines o los propósitos que se persigan con una innovación. Como lo veíamos y lo problematizábamos desde el primer módulo, hay innovaciones que pueden derivar en consecuencias nefastas para la sociedad, ¿cierto? Hablábamos que, por ejemplo, desde los nazis, ellos generaron un montón de innovaciones, pero con unos fines, digámoslos así, de dominar a un grupo social determinado. Entonces, yo pensaría que eso depende mucho de los fines y propósitos que se persigan con una innovación en determinado momento histórico. Yo quiero participar. Gracias, profesora. Adelante, profesora.
Pero mire que, o sea, no es la innovación en sí, sino el uso que le damos. Por ejemplo, la pólvora. La pólvora utilizada para hacer construcciones, puentes y todo es muy bien utilizada. Pero la pólvora para hacer daño a otros, para matar y para todo es malo. O sea, la innovación por sí es valiosa, pero lo otro que dice el compañero es el uso. O sea, uno lo que tiene que buscar es el valor en sí. La pregunta es el valor en sí de la innovación, ya el uso que los humanos le damos a las cosas, porque a veces utilizamos para cosas perversas, ya eso es distinto. Ok, muchas gracias, profe. Otro compañero, otra persona que quiera contraargumentar. Yo quiero decir algo. Sí. Hola, profe Cristina. Bueno, depende también de los marcos contextuales, sociales e históricos desde los cuales se lea eso que es novedoso y la aplicación de lo novedoso. Los marcos, por ejemplo, de la guerra son terribles y se usa algo creado de manera muy desfavorable, pero tiene sentido en el marco de lo que está ocurriendo históricamente. Entonces también lo creativo se lee en el marco de esos contextos y de las situaciones también. Bien, muchas gracias por los aportes. ¿Alguien más? Profe, yo. Bien. Yo pienso que para acá, dando respuesta a la pregunta de luego de escuchar a tus compañeros, ¿qué imagen llega a tu mente y qué nuevas ideas o preguntas surgen? Yo pienso que para lograr la innovación, para ser creativos, tenemos que generar una cultura. Todavía estamos en una cultura que reprime, que castiga los errores. Nos da miedo preguntar, como usted lo dijo al principio, a veces nos da miedo preguntar o decir algo porque pensamos que es estúpido, pero es una cultura que traemos muy arraigada y es importante empezar nosotros como profesores a generar esa cultura positiva donde le digamos a los estudiantes, a nuestros compañeros, que es posible equivocarnos, que esas equivocaciones se aprende, como lo dijo también la profesora Cristina, a veces siempre, no a veces, los errores nos enseñan cosas. Entonces es también enseñarnos a equivocarnos y a equivocarnos rápido, que eso no genere costos muy grandes. Entonces, pues ese era como mi aporte, generar esa cultura positiva para que podamos ser innovadores o ser creativos. Muchas gracias, profe. Estamos cumpliendo con ese, digamos, postulado inicial, y es que todos los aportes son válidos porque nos permiten analizar los asuntos o los problemas desde diferentes aristas. ¿Alguien más quiere aportar a este tópico? Bien. Voy a retomar algo, aunque digamos lo que vamos a trabajar acá tiene que ver con la creatividad y la imaginación, y como les había dicho, tiene todo que ver, o sea, para ser innovadores y en los procesos de innovación, o sea, esos procesos son eminentemente procesos creativos. Diferentes conceptualizaciones que yo creo que ustedes ya revisaron y abordaron, como decía el profesor, y Moreno y Richard en el 95, cuando definen qué es la selección, organización y utilización creativa de recursos humanos y materiales de maneras nuevas y propias. Pero dentro de esa definición, efectivamente, como el profesor lo planteaba, se menciona la importancia de que esa innovación sea evaluada, y que esa evaluación debe mirarse en función de si esa innovación tiene un alto índice de utilización y si está relacionada con mejoras sustantivas a las prácticas. En este caso, si estamos hablando de innovación educativa, a las prácticas educativas. Pero digamos, el otro tópico que decía la profe es que el ejercicio mismo, por lo menos en el plano de las prácticas, de nuestras prácticas educativas con nuestros estudiantes, esos ejercicios o intentos de innovación, resulten o no innovación, son ejercicios interesantes de movilización del pensamiento creativo
que en todos los casos será importante animar en las producciones con nuestros estudiantes y en los procesos de aprendizaje. Bueno, entonces yo voy a pasar atendiendo y recogiendo los aportes que ustedes han dado. Voy a pasar como a una presentación donde espero vincular diferentes asuntos y al final podamos abrir de nuevo. Al final de la presentación vamos a tener una presentación, un video, y después vamos a ver como algunas técnicas creativas, pero en todo, cada que terminemos como un tópico, vamos a abrir el espacio para la participación de ustedes. Entonces me voy a permitir hacer esta presentación con conceptos claves sobre lo que es la creatividad y lo que es la imaginación, los componentes de la creatividad. Yo quisiera que esta se mostrara un poco más amplia, pero parece que ya quedó anclada y así. Y parto entonces de unas preguntas claves. ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo podemos potenciar el pensamiento creativo en el ámbito educativo? ¿Qué factores inhiben y potencian la creatividad? Y de esto ya la profesora, una de las profesoras, en algún momento hizo algunas aproximaciones. ¿Cómo se relaciona la creatividad con la personalidad? Entonces, frente a la conceptualización de creatividad, podemos decir que los estudios e investigaciones muestran que es un concepto complejo, que es un concepto emergente y multifacético. Cuando se dice que es emergente, no significa pues que el tema de la creatividad sea nuevo. Más o menos desde 1950 Guilford hizo una conferencia en la Sociedad Americana de Psicología y empezó a hablar de creatividad. A partir de ese momento pulularon estudios e investigaciones sobre creatividad. En esa época había pues como la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Rusia lanzó el primer cohete al espacio, entonces los norteamericanos estuvieron pues como, se pusieron alerta a ver qué estaba pasando y se dieron cuenta que en las universidades y en las empresas estaban trabajando la creatividad, estaban haciendo procesos de estimulación de la creatividad. Entonces, a partir de eso, han pululado como estudios e investigaciones sobre este tema. Un asunto importante, como lo plantea Marín, es que la creatividad tiene que ver con y se vincula muchísimo con cada ámbito cultural. Por eso él dice que cada ámbito cultural tiene sus propios perfiles. Eso significa que, digamos, las características y los contextos culturales y las situaciones particulares de los contextos generan posibilidades y potencian procesos creativos u oportunidades para la creatividad. Desde, digamos, esta perspectiva cultural, porque había una pregunta en los saberes previos que decía cuál es el origen de la creatividad. Hay distintos debates al respecto, ¿cierto? Digamos que al inicio se decía que la creatividad era una inspiración divina, o sea, era un don que venía del cielo y estaban anclados los estudios a enfoques de creatividad muy desde la superdotación, desde aquellos individuos que eran superdotados o son superdotados. Con el paso del tiempo se fue, pues, los estudios fueron mostrando que la creatividad tiene que ver con características de la personalidad, rasgos de personalidad, pero también y con ambientes que enriquecen y potencian y propician, y que es un proceso que se ha ido dando
en la evolución cultural. Entonces, Tomasello, en un fragmento muy hermoso, me voy a permitir leérselo. Hoy, alguno de ustedes que por favor lea este fragmento. ¿Quién me colabora? Para que miremos cómo él vincula también aquí en este fragmento la idea de innovación desde los individuos y las poblaciones y los grupos primitivos. Yo lo leo, profe. Felipe. Felipe, adelante. El proceso de evolución cultural y la creatividad. Lo que sucedió fue que un individuo o un grupo de individuos inventó una versión primitiva del artefacto o la práctica. Más tarde, un usuario o un grupo de usuarios introdujo una modificación, una mejora, que otros adoptaron, quizás sin cambio a lo largo de varias generaciones, hasta que otro individuo o grupo de individuos hizo otra modificación que a su vez fue adoptada y utilizada por otros, y así sucesivamente a lo largo del tiempo histórico. En algunos casos, esto se denomina efecto de trinquete. El proceso de evolución cultural acumulativa requiere no solo invención creativa, sino también algo no menos importante, una transmisión social fiel. Tomasello, 2003, en su obra Los orígenes de la condición humana. Muchas gracias, profesor. Entonces aquí quiero resaltar ese componente cultural y evolutivo de la creatividad. Si bien encontramos individuos con altas capacidades creativas, podemos decir que todos los seres humanos somos creativos y que la creatividad es una potencialidad que es susceptible de ser estimulada y que, digamos, en la etapa o en los procesos iniciales, en la educación inicial, la educación infantil, la infancia, digamos que es muy importante esa etapa para potenciar esos procesos creativos. Con ambientes ricos, con posibilidades expresivas, con ambientes libres del miedo, del temor, como lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias, profesor. Entonces, profe, perdóneme, es que la profe Cristina estaba haciendo una pregunta relacionada con lo que usted estaba haciendo, pues que si esa creatividad se podía estimular, pero también nos pregunta que si por el contrario también se puede, pues, como acabar. Sí. Profesora, más adelantico en esta presentación vamos a ver los factores que inhiben o matan la creatividad, los factores, las condiciones, las expresiones, los contextos que inhiben o no potencian la creatividad, no la estimulan. Y eso es muy importante, lo vamos a ver aquí pues enseguida en la presentación. Usted me permite avanzar y más adelante lo retomamos. Es muy importante en nuestros contextos educativos, en nuestras aulas de clase, porque sobre todo cuando, o sea, nuestros estudiantes vienen de diferentes sectores, y si por casualidad también vienen de un ambiente que es supremamente difícil, donde el estudiante no es expresivo, tiene miedo, tiene angustias, tiene temores, y fuera de eso el ambiente de clase no es un ambiente libertario y propicio, entonces tendremos otras condiciones que enseguida vamos enseguida y en los próximos eventos vamos a ver. Pero efectivamente sí, se puede estimular o se puede inhibir. Dentro de las conceptualizaciones de creatividad hay, digamos, un gran paquete de conceptualizaciones que están organizadas por tópicos, por teorías, por enfoques. Dijéramos que la creatividad dentro de esas distintas teorías y enfoques más o menos se pueden resumir en los siguientes aspectos. La creatividad como crear cosas vinculadas a la creación de cosas nuevas y valiosas. Cuando decimos cosas estamos hablando no solo de productos, sino también de procesos, ¿cierto? Y en educación eso es muy importante, porque eso tiene que ver con los procesos de enseñanza, los procesos de formación docente, la utilización de recursos y medios educativos, o sea, todos esos ámbitos donde desde la innovación educativa o desde el campo educativo podemos ser creativos.
Entonces, la consideración de lo valioso en creatividad sí es muy importante. Lo valioso significa que sea útil para esa comunidad, que tenga unos criterios. Es decir, alguien, por ejemplo, no sé, alguien que diga voy a inventar X producto, pero ese producto tiene que estar validado por la comunidad científica, la comunidad académica, ¿cierto? Enseguida miramos qué criterios dan cuenta de que algo es creativo. Bueno, entonces la creatividad se entiende también como asociaciones creativas, implica también la imaginación y está vinculada a la resolución de problemas. Las teorías asociacionistas son teorías que tienen mucha fuerza en las definiciones de creatividad. Es decir, estas teorías dicen que uno aprende, que uno es creativo por asociación de cosas que ya conoce. Inclusive muchas de estas teorías asociacionistas dicen que no, pues que casi que en la actualidad, dicen estos, no hay, este enfoque dice que no hay productos nuevos ni creaciones nuevas, que la mayoría son asociaciones de otras ya existentes y le dan mucho crédito a las, digamos, a las primeras creaciones, a las creaciones de los primitivos, etcétera, ¿cierto? De nuestros pueblos primitivos. La creatividad en algunos ámbitos educativos la vinculan muchísimo con, o en el común, la vinculan con procesos del arte y los lenguajes artísticos. Entonces hay que superar, digamos, esta concepción de la creatividad vinculada solamente a lo artístico y hay que decir que la creatividad está presente en todos los ámbitos y en todas las áreas. O sea, la creatividad transversa todas las disciplinas, todas las áreas del conocimiento. Algunos autores hablan de que la creatividad es una actitud ante la vida, que requiere unas condiciones. Entonces, dar una sola definición de creatividad es difícil porque hay varios enfoques dependiendo de dónde se mire. Si se ubica como producto, como proceso, o si se analiza desde la personalidad creativa. La creatividad dicha por Logan y Logan, citado por Cuevas, se define como el proceso mediante el cual uno descubre algo nuevo, redescubre lo que ya había sido descubierto por otros o reorganiza los conocimientos existentes, reorganización que bien puede significar un incremento de dichos conocimientos. Vayan tomando sus noticas que enseguida abrimos el debate o las intervenciones. Entonces, dentro de la creatividad, los estudios han vinculado ese estudio a la creatividad como proceso. Se ha vinculado el estudio de la creatividad como producto, o sea, estudiando todos los productos creativos, la nevera, el televisor, el lapicero, la cuchara, la estrategia didáctica, o sea, los productos creativos. Se ha estudiado desde el contexto cultural y el ambiente. Aquí, en estas del contexto cultural y el ambiente es donde se analizan todos esos factores que inhiben o potencian la creatividad. Y se ha mirado desde las características que, digamos, valga la redundancia, definen o caracterizan una persona creativa, identifican una persona creativa, es decir, que hay teóricos o investigadores que se han puesto a estudiar la creatividad desde la revisión de distintas personalidades creativas, tratando de establecer cuáles son esos elementos constantes, esas constantes en sus rasgos de personalidad. Entonces hablan de personas, ya vamos a ver, personas muy flexibles de pensamiento, con gran apertura mental, con gran capacidad de disciplina. En algunos estudios se muestra, por ejemplo, que son personas que tienden a tener, en algunos casos, cierta dificultad, sobre todo en los genios creadores, cierta dificultad en la interacción con los otros, tienden a ser más bien personas solitarias, y los muy creativos en casi todas las áreas, pues son personas que
que tienen altos, digamos, índices de creatividad, pero diríamos que todos somos creativos y que los maestros debemos ser y trabajar por ser maestros creativos, y eso se logra con procesos, entre otras, de autorreflexión permanente y de resignificación de nuestras prácticas pedagógicas. En los procesos creativos, entonces, hay un autor, hay varias, digamos, consideraciones o etapas que describen el proceso creativo. Wallace es el más conocido, y Wallace habla de que hay una etapa de preparación, que en esa etapa se percibe el problema, se percibe la situación, se inician procesos de indagación. ¿Esto por qué es importante? Es importante decirlo porque esto rompe con el mito de que la creatividad cae del cielo, o que es una inspiración divina, o que se da porque sí. No, para ser creativo hay que trabajar, y implica un proceso de trabajo. Entonces Wallace habla de preparación, incubación, iluminación y verificación. En la iluminación es lo que hemos llamado como los momentos de insight, como ese momento de chispa creadora, como ese momento en que yo estaba inconscientemente, o ya había gestado en mi mente, ya había generado en mi mente un trabajo, una pregunta, algo que necesito encontrarle la salida, la solución, crearlo, encontrarle la forma. Y normalmente dicen que eso se gesta en el inconsciente, y que se gesta cuando ya uno suelta el problema o suelta la situación y, digamos, hace otras cosas, lo deja por un tiempo, y de repente surge lo que llaman la chispa, el insight, la respuesta, la solución al problema. Esto es importante porque nos dice entonces que a los chicos les tenemos que dar tiempo en los procesos educativos para hacer sus construcciones, para hacer sus producciones. Entonces también la innovación, la creatividad, cuando estudiamos esto, lo del proceso, nos invita a repensar no solamente las prácticas de enseñanza para estimular procesos de aprendizaje significativos, sino que también nos está diciendo que debemos pensar la evaluación, los procesos de evaluación, los tiempos de la evaluación, los tiempos para crear. Todo esto es bien importante, o sea, cuando uno estudia las teorías de creatividad y lo aplica al contexto, entonces, del ámbito educativo, se da cuenta que los maestros sí debemos revisar a la luz de todos estos estudios de creatividad nuestras prácticas. Entonces, dicen que hay unos factores que inciden en esa creatividad, que hay unos factores cognitivos, hay unos afectivos y otros ambientales. Veamos entonces qué factores cognitivos intervienen para que una persona o un grupo de personas sea creativo. Hablo de un grupo de personas porque hoy cobra muchísima importancia la idea de creatividad colectiva, ¿cierto? De co-creación. Eso es muy, muy importante. De hecho, los procesos de investigación son procesos eminentemente creativos, con la vinculación de comunidades o grupos académicos. En los procesos cognitivos que inciden en la creatividad hablamos de la percepción, la elaboración, la capacidad de elaboración y la apertura. Cuando hablamos de apertura, o los autores hablan de apertura, hablan de dejarse permear por las situaciones, por los acontecimientos, de ser muy sensible para leer la realidad. Entonces, en los procesos de percepción, que me parece fundamental educar a los estudiantes y generar espacios en nuestras aulas, en nuestras prácticas educativas y pedagógicas, donde los chicos observen, donde los chicos desarrollen ampliamente la capacidad para percibir esa relación objeto-sujeto, sujeto-objeto, que permita ver cosas nuevas, ver diferente, leer desde diferentes ángulos. Y ahí estamos
potenciando y estimulando el pensamiento creativo. Los factores afectivos tienen que ver con la apertura a las experiencias. Mire qué importante, la tolerancia a la frustración, la autoestima, la voluntad, la motivación y la disciplina. La disciplina es muy importante, revisarla y considerarla, porque inclusive a veces nuestros jóvenes creen que el tema de la disciplina es un asunto que no tiene que ver con los procesos creativos y los procesos educativos. Claro, tiene todo que ver, porque esto implica la constancia, la permanencia en la tarea, la motivación allí, ¿cierto? Y unos factores ambientales que tienen que ver con los contextos físicos y sociales empáticos. Aquí quiero resaltar la palabra contextos sociales empáticos, porque significa eso, que sean contextos de apertura, libertarios, que posibiliten la expresión, que posibiliten la interacción. Y esa es la pregunta que hacemos para las clases y las situaciones y ambientes de aprendizaje que nosotros diseñamos para nuestros estudiantes. Están posibilitando, están siendo espacios empáticos que potencien esa creatividad que nos va a permitir gestar, que en sí misma van a ser procesos de innovación educativa en las prácticas de enseñanza, pero que pueden gestar procesos de innovación educativa de nuestros estudiantes en los distintos proyectos que trabajan que trabajamos con ellos en nuestras clases. Entonces diríamos que eminentemente el pensamiento creativo es un pensamiento divergente. El pensamiento divergente es un pensamiento expansivo, abierto, no busca una sola respuesta, no se conforma con una única vía para resolver un problema o para mirar una situación. La mayoría de los autores coinciden que un pensamiento creativo se identifica porque es un pensamiento fluido. La fluidez se entiende como fluidez ideacional o fluidez verbal y tiene que ver con la capacidad para producir muchas ideas. Y se dice que muchas ideas en tiempos cortos, es decir, como en relación con el momento en que se está gestando o trabajando en un proceso creativo. Tiene que ver con la flexibilidad, entendida como capacidad para transformar y adaptarse creativamente y cambiar de decisión, cambiar de punto de vista. Es una posibilidad de adaptativa del sujeto. Originalidad. Aquí es donde se vincula con la discusión que teníamos al inicio, porque la originalidad es uno de los componentes más importantes, junto con la fluidez y la flexibilidad como indicador de creatividad. Entonces, cuando hablan de originalidad, dicen que original puede que algo sea original en Colombia y no sea original en Europa. Perfecto, por eso decíamos al inicio que la creatividad tiende o se adecua y tiene que ver con los contextos culturales. Pero la originalidad sí te habla de que sea algo valioso, para esa comunidad o para ese grupo poblacional o para ese contexto específico. Y lo valioso significa, entre otras, pues que no haga daño, ¿cierto? Que considere que principios éticos, ¿cierto? Éticos de convivencia, éticos con el ambiente, con el otro, con los contextos, con la funcionalidad de aquello que está siendo sujeto de transformación o de creatividad, objeto de transformación o creatividad. La creatividad implica elaboración, capacidad de redefinición y sensibilidad. Ya voy a terminar esta para abrir un poco el debate, porque luego voy a entrar como con unas estrategias creativas que ustedes podrán revisar cómo las están trabajando en sus aulas y cómo podemos gestar propuestas o experiencias de ese tipo aplicadas a las áreas del conocimiento, las disciplinas donde nos movemos.
Entonces, las categorías que se han trabajado o los estudios que encontramos en creatividad nos hablan de los sujetos creativos en relación con el temperamento, los rasgos, el valor, las actitudes, las emociones. Encontramos literatura sobre el proceso creador frente a las motivaciones, o sea, lo que motiva, lo que origina esa creatividad. Aquí hay que decir que los estudios muestran que se puede generar creatividad a partir de un problema, a partir de un vacío, a partir de una necesidad, a partir de algo que no funciona bien, o también se habla de creatividad por azar. Cuando se habla de creatividad por azar o serendipity, tiene que ver con, dicen allí los autores, que son sujetos altamente observadores, que son capaces de ver inesperadamente en situaciones y en contextos, de ver cosas que otros no ven. O sea, que todos pasan, pero solo ese que es gran observador ve. Entonces también hablan de la creatividad que se origina por azar. El proceso creador entonces habla también pues de ese pensamiento creativo, original, flexible, fluido, con capacidad para solucionar problemas. Csikszentmihalyi, un autor que ha trabajado la creatividad bastante, dice que no solamente la capacidad para solucionar problemas, sino también para hacerse preguntas. Miren qué interesante es. O sea que cuando trabajamos con los chicos, trabajamos a que formulen preguntas, hacemos diferentes ejercicios interdisciplinares, en fin, para que ellos formulen preguntas, no solamente en los procesos de investigación, sino en otros momentos estamos trabajando el pensamiento creativo, estamos trabajando propuestas innovadoras. Y digamos que son innovadoras porque de alguna manera, ya lo hemos dicho muchas veces y lo hemos trabajado muchas veces, queremos romper con las prácticas tradicionales de enseñanza, ¿cierto? Con las prácticas tradicionales que no están generando aprendizajes significativos en los chicos, y queremos que sean prácticas no solamente que sean significativas para ellos, sino para nosotros como docentes. Frente al producto creado, entonces han revisado las invenciones, las obras artísticas, los descubrimientos científicos, todos esos hacen parte también de todo lo que usamos hoy que está a nuestro alrededor. Hay un asunto muy bonito cuando trabajamos esto de los productos creativos, que hace mucho tiempo lo leí, no recuerdo dónde lo leí, pero el autor decía que la naturaleza es eminentemente creativa y que en esas formas de la naturaleza se utilizan casi siempre, la naturaleza tiene formas de tipo ovalado, de tipo circular, de tipo curvilíneo, y que son pocas las cosas que vemos, o inclusive él decía que él nos encontraba alguna cosa en la naturaleza, algún elemento de la naturaleza que fuera recto, pues que fuera recto, que él dice que casi todas las formas de la naturaleza son curvas, entonces se dice que el pensamiento creativo es muy, tiene que ver con el pensamiento holístico, con el pensamiento totalitario, integral, ¿cierto? Y el círculo es como una imagen o un símbolo de esa totalidad. También se habla de las influencias ambientales, y aquí entonces miran los condicionantes educativos. ¿Qué de la escuela? Si hiciéramos en este momento una matriz DOFA y miráramos en la educación qué aspectos son potentes, potenciadores de la creatividad, y qué aspectos no estimulan la creatividad, haríamos una buena matriz y sería un buen ejercicio, ¿cierto? Y todos hemos pasado por procesos educativos y ahora somos docentes, entonces esperamos que nuestras prácticas realmente sean prácticas distintas, que estén en contravía de eso que hemos criticado. Hay condicionantes sociales, los estereotipos, el que dirán,
y hay condicionantes culturales, ¿cierto? Cada cultura entonces va imponiendo unos asuntos aquí. Voy a terminar leyendo 3 cositas y abro el debate. Factores que bloquean la creatividad. La escuela ahoga el espíritu exploratorio e intuitivo que el niño pequeño exhibe de manera natural en sus inicios evolutivos. Y digamos que de alguna manera arrastramos con esas historias. Nosotros y los educadores infantiles, por ejemplo, y los padres, hay una frase muy bonita que dice que nosotros tejemos los sueños de nuestros y los recuerdos de los niños y de los chicos posteriormente. Entonces queremos que esos recuerdos que tejamos sean recuerdos muy ricos, donde se potencian todas esas posibilidades expresivas y libertarias. Las habilidades que la sociedad requiere no las estimula la escuela. Personajes creativos como Albert Einstein, Picasso, Stravinsky y el propio Bill Gates gozaron de un sistema educativo no especialmente estimulante de la creatividad. Y a pesar de eso, son creativos. ¿Qué estamos diciendo con ello? Que el temperamento y los rasgos de personalidad también influyen y otras circunstancias, ¿cierto? No se puede generalizar. Pero dentro de todo eso se dice que pues entra aquí un aspecto importante y es la resiliencia, ¿cierto? Entendida como esa capacidad de emerger de la adversidad pues con unas condiciones que posibilitaron y apoyaron y fueron fuertes para que eso fuera posible, pero han emergido a pesar de eso como sujetos creativos. Aspectos inhibidores en el ámbito educativo, ya lo habían dicho ustedes, los ambientes rígidos, los ambientes autoritarios, los ambientes repetitivos, los ambientes donde no existe el miedo, las pocas posibilidades de expresión y participación. Las clases donde los chicos no pueden participar, donde los chicos les da susto, miedo, temor a hablar, son clases que no posibilitan el pensamiento creativo. Entonces los maestros sí debemos detenernos a pensar un poco eso, ¿cierto? O mucho. Frases que asesinan y suicidan la creatividad. Y esto lo digo para nosotros también como maestros, en los proyectos en que participamos, en las actividades cotidianas, etc. No creo que importe mi opinión. A lo mejor esto no funciona. No estoy muy familiarizado con eso. Les presento esta idea para que analicen sus fallas. No creo que les sea útil. Aunque varios de los aquí presentes no estén de acuerdo conmigo, frases que suicidan o matan la creatividad. No creo que lo acepten. Lo hemos probado, pero no resultó. ¿Y cuál es la novedad aquí? Si fuese una gran idea, ya la hubieran planteado. Esto es una locura. ¿Para qué cambiar? Todo va bien. Esto no lo permite el reglamento. Bien, entonces antes de entrar como en las técnicas, quisiera que compartiéramos, que abriéramos la participación de ustedes frente a esto que hemos planteado hasta el momento. Entonces, abro el espacio para sus comentarios. Profe, una pregunta. Sí. En la parte de la observación, o sea, de esa posibilidad de pensar en la parte, digamos, fortuita, el azar como factor, estaríamos hablando de una observación que se prepara, o sea, porque de todas maneras la observación se intenciona, no es algo neutro. Podríamos pensar que una educación que promueve la creatividad sería una educación que forma, que habilita, que intenciona buenos observadores. Sí, estamos entonces hablando como de dos cosas. Una es con lo que acabas de decir, sí, efectivamente la observación se intenciona
y hay que trabajar muchísimo la observación en nuestras aulas, no solamente en los procesos de formación en investigación, sino como parte de los procesos de formación del pensamiento creativo. Eso por un lado, y estando de acuerdo con su planteamiento. El otro es lo que estaba registrando es que cuando se habla, que hay estudios que han mostrado que algunos productos o procesos creativos se han generado por azar, es decir, porque había por un azar en el sentido de que no estaba no se estaba buscando eso, pero se encontró porque hubo una persona con una gran capacidad de observación que pudo leer, y eso lo explican, por ejemplo, en el caso del descubrimiento de la penicilina, ¿cierto? Cuando Alexander Fleming, pues él estaba trabajando con todos esos procesos de observación de microbios y etcétera, pero de repente observó algo, porque por un error o una casualidad, observó algo que le permitió este gran hallazgo que nos permite hoy tener la penicilina como, con un gran valor social y cultural y médico. Muy bien. Otro aporte, otra pregunta, otra intervención. Profe, yo tengo una duda porque siempre hablamos del proceso creativo como si este estuviera necesariamente ligado a ser innovador. ¿Se puede ser creativo y no ser innovador? Es una pregunta muy interesante y yo le diría que sí, que se puede ser creativo. Lo que pasa es que la innovación está vinculada a un producto. Y producto no siempre es un producto material o tangible o intangible, ¿cierto? Y la innovación está vinculada también, pues como en la vida cotidiana, a seres distintos, pero se puede ser creativo y se es creativo sin necesariamente llegar a ser innovación. La innovación y la invención son uno de los, digamos, componentes o tópicos que se abordan cuando se trabaja la creatividad. Pero inclusive ese proceso creativo no sigue siempre las mismas líneas, los mismos pasos, ¿cierto? Es un proceso que puede ser cíclico y que puede tardar más o menos tiempo dependiendo de la persona y del tipo de proceso que se esté desarrollando. Algunos duran años, otros son procesos cortos, pero no necesariamente el proceso creativo se vincula con la finalización en un producto o en un proceso innovador. De hecho, uno es creativo cuando hoy decide que cambiar de camino para llegar a un lugar, ¿cierto? Entonces, en los procesos creativos, y cuando miramos los indicadores de la creatividad, fluidez, flexibilidad, originalidad, ahorita vamos a hacer y en la siguiente encuentro unos ejercicios de creatividad que nos van a permitir ver en cuáles estamos siendo originales, en cuáles estamos haciendo más fluidos, más flexibles, pero no todo proceso creativo lleva a una innovación. Profe, y yo tengo una inquietud frente a la creatividad y la imaginación, porque no sé si, yo creo, pues pueden ser sinónimos, pero también una persona puede ser muy imaginativa, pero puede no ser creativa cuando no plasma digamos, en esas ideas, esa imaginación en algo como concreto. De pronto no sigue esos pasos para llevar a cabo esa idea, o de pronto no se asocia o no tiene la oportunidad. Entonces quisiera si me puede aclarar un poquito eso de la imaginación y la creatividad. Bueno, el tópico de imaginación no lo hemos abordado, es uno de los tópicos que vamos a trabajar en el encuentro 2 y en la propuesta sincrónica de actividades que hay. La imaginación tiene que ver, como usted lo dijo, con una capacidad de evocar y de visualizar. No siempre, y dentro de ese proceso creativo hay un autor que habla de la elaboración. La elaboración es como llegar, cristalizar eso que estamos evocando, que estamos construyendo, que estamos imaginando.
Entonces no siempre se llega hasta el nivel de elaboración y de expresión. Entonces hay unos niveles de la creatividad y uno de ellos es el nivel expresivo. No siempre se llega hasta ese nivel. No siempre se pasan todas esas etapas. Inclusive algunos estudios, algunos autores han puesto de ejemplo que en los países de América Latina los sujetos o los latinos somos, dicen, muy creativos, tenemos muchas ideas, pero no las llevamos, no las cristalizamos, no las llevamos a término, pero que tenemos una gran capacidad de imaginación. Gracias, profe. Muy bien, otro aporte. Profe, cuando usted plantea la parte, me llamó mucho la atención la parte de la circularidad. O sea, cuando usted menciona que la naturaleza por sí misma es creativa, se recrea, renace, y que las figuras circulares a lo largo, digamos, de lo que se ha documentado, parecieran como hablar de círculos, de ciclos que surgen desde el final y que vuelven más que como un círculo cerrado, como una espiral. Y entonces quisiera mirar, porque en ese volver sobre el mismo punto, algunas cosas que he leído asocian las personas innovadoras, creativas, con personas también testarudas, persistentes, o sea, personas que la gente diga, pero ¿por qué insiste pues con esto? Y ¿en qué medida tiene que ver con la idea de que los que estamos por fuera de la idea que se está gestando, vemos círculos sin avance, pero el creador, la persona creativa, siente que pasa, pero pasa por el lugar con otra lectura del objeto? Es decir, más una espiral que un círculo cerrado. Sí, eso es digamos, una idea muy bonita. Es muy bonita esa idea y muy potente y muy poderosa. Yo creo que la naturaleza nos enseña muchísimo. De lo que usted dice, hay algo fundamental, es que sí se ha verificado que los creativos son testarudos, son insistentes, son tolerantes, tienen un alto nivel de tolerancia a la frustración y vuelven, y una cosa enormemente poderosa, son apasionados por lo que están haciendo, entonces eso les permite mantenerse en la tarea. Qué rico que nosotros podamos también inspirar en nuestros alumnos esa idea de la pasión por lo que se hace, de la entrega a la tarea, noches enteras en vela, trabajando en algo, y no siempre, efectivamente, los otros están de acuerdo con eso que tú estás pensando. Inclusive en la historia se muestra que muchos creativos o creadores, pues, tuvieron grandes ideas que no se reconocieron en ese momento y que ellos fueron insistentes, pero después volvieron y se retomaron cuando inclusive muchos de ellos murieron, ¿cierto? Y con la idea de lo de la naturaleza, en el texto que leía, decían algo y yo realmente me pongo como a ver y a imaginar, y he puesto a los estudiantes en ese ejercicio, qué cosas de la naturaleza son rectangulares, qué cosas de la naturaleza no son curvas. En cambio dicen que nuestro pensamiento, porque estaban asociando que inclusive las creaciones nuestras de los seres humanos, cuando tenemos ese pensamiento, que es porque estamos trabajando entonces los procesos creativos, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y estamos diciendo que los procesos creativos tienen que ver con el hemisferio derecho, que tiene que ver con esos procesos, con esas miradas divergentes, holísticas, abiertas, flexibles, inspiradas por el arte, por la expresión, por los lenguajes, etc. Entonces, yo les decían allí que la mayoría de las construcciones, inclusive que hacemos los humanos, han sido, primero,
muy rectangulares. Entonces uno empieza a ver los espacios y uno ve el televisor es rectangular, la mesa es rectangular, las ventanas son rectangulares, los ladrillos son rectangulares, y dicen que eso tiene conexión con la forma como nosotros, pues como se ha desarrollado esa capacidad creativa y esas capacidades perceptivas nuestras. Entonces yo creo que eso también, hay una relación entre los espacios y los espacios mentales nuestros, y eso hay que irlo cultivando y hay que irlo abriendo con nuevas miradas. Y efectivamente, sí, los creativos son personas insistentes, tolerantes y convencidas de lo que están haciendo. Pero tienen apertura también para escuchar. Muy bien, otro aporte. Todos sus aportes son valiosos. La pregunta que hacemos aquí en este instante es, ¿cómo está? Inclusive cuando queremos decir que una persona es muy cerrada y no ve otras alternativas, dice, es que es muy cuadriculado. Esa expresión de cuadriculado es porque no deja ver otras miradas y otras opciones, como explicas ahí que no tenemos cosas cuadriculadas en la naturaleza. Ajá. Sí, muy bien. Entonces la pregunta es cómo educamos y cómo desarrollamos nuestras prácticas educativas en el espacio de la universidad, porque hablamos del espacio de la escuela, del espacio de la educación de los niños, donde hay que trabajar la creatividad, pero ¿cómo trabajamos la creatividad en la universidad? ¿Cómo pensamos la creatividad en la educación superior? ¿Qué hay que hacer y qué hay que transformar? No solamente para generar innovación, este diplomado se llama innovación y tiene que ver con la innovación, pero cómo trabajamos nosotros e intencionamos los procesos creativos en nuestras prácticas educativas. Quisiera que habláramos de eso porque es, digamos, lo que queremos, como uno de los productos que queremos que ustedes trabajen con este módulo, y es pensar qué pueden transformar, qué pueden proponer como proyecto innovador desde la práctica educativa. Y para eso, pues, un punto de partida puede ser los procesos de autoevaluación que hacemos, las ideas o aportes que nos hacen los estudiantes, o la insatisfacción propia, o cierto, el tiempo que llevamos en la universidad y de pronto hemos hecho las cosas de la misma forma. Entonces, yo quisiera que entráramos un momentico antes de continuar con las estrategias, a pensar y aportar en qué ámbitos o en qué espacios o en qué áreas o aspectos de la práctica pedagógica ustedes consideran que cada uno de ustedes le interesaría, le gustaría, le parece pertinente generar procesos de transformación desde un enfoque creativo. Yo de pronto creo que inclusive que bloquea la creatividad es ese sistema evaluativo que tenemos con los muchachos, ese tener que ponerles un número a lo que ellos saben, ¿sí? Y a lo que hacen, y tener, digamos, unas revisiones de temas con unas bibliografías que son dadas, rígidas. Yo creo que nosotros participamos mucho de ese bloqueo de la creatividad, aún en estos muchachos que ya están en un sistema de educación superior. Y ese sería para mí una de las necesidades. La universidad tiene que pensarse la manera evaluativa porque llevamos transformando currículos, pero no hemos podido hacer una transformación en la evaluación. Sí, profe, toca usted un aspecto muy, muy importante. Y es bueno que vayamos tomando notica porque si vamos a trabajar como a cristalizar en algunas ideas o proyectos de innovación, en lo de la evaluación hay mucho que trabajar en la educación y en la universidad. No solamente en el sistema macroeducativo, pues en el sistema total de la universidad, sino también en las aulas, en los procesos que nosotros direccionamos. Muy bien, entonces un tópico
en el que tendremos que ser coherentes con las transformaciones de un enfoque creativo es la evaluación. Otro aporte. ¿En qué otro aspecto considera cada uno de ustedes que debe hacer transformación con enfoque creativo? Profe, en mi caso que dicto el curso de biorremediación de suelos contaminados, inicialmente el curso era solamente teórico, pero a mí me gusta hacerlo práctico, que tengan prácticas porque los estudiantes mismos reconocen que lo vivencial o lo experimental a ellos les gusta más y aprenden más. No solamente aprenden conceptos teóricos durante una práctica, sino otros conceptos o habilidades blandas inclusive y transversales, mientras hacen un trabajo en equipo experimental y con ciertas mediciones y que no solamente se quede en la teoría. Entonces, en mi curso, como no me han dado los espacios de laboratorio, entonces yo me invento algunos experimentos que pueden hacer en la casa y que pueden desarrollar con pocos recursos o con los recursos que ellos se inventen en la casa misma, o sea, que puedan integrar su creatividad en cómo desarrollar ese experimento en la casa. Y más ahora que estamos con confinamiento, pues creo que nos va a tocar seguir haciendo estos experimentos caseros. Muy bien. Profe, y en eso tan importante que usted dice, y teniendo en cuenta lo que hemos estado trabajando sobre lo que implica la creatividad, ¿qué asuntos son creativos allí? En esa práctica, ¿cuáles aspectos, digamos, de la creatividad se estimulan allí en esas prácticas? Bueno, porque la idea es que ellos mismos hagan como el diseño experimental. Yo les doy como unos lineamientos, pero que ellos tomen las decisiones pertinentes según lo que vayan cada uno acatando dentro de sus casas, porque no todos los experimentos en una casa se pueden hacer exactamente igual. Entonces, ellos son muy pegaditos de la norma de profe, y entonces, ¿qué volumen coloco, profe? Y entonces, esto lo hago con una cuchara de palo, con una cuchara de plástico. Entonces me gusta como que ellos tomen ese tipo de decisiones siempre pensando en un por qué voy a tomar esta decisión, y que si no tienen la cuchara de plástico que yo les recomendé, entonces que puedan utilizar algo semejante o algo que sustituya, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Entonces usted dijo una cosa interesante y es algo que sustituye. Enseguida en las técnicas creativas vamos a ver una que trata de eso, de sustituir objetos. Y el otro componente entonces creativo que usted está proponiendo es que los chicos hagan el diseño, y eso es creatividad. Muy bien. Gracias, profe. ¿Otro profesor que nos quiera compartir? Profe, yo quisiera compartirles algo que me inquieta, pues lo que hemos hablado sobre el error. Quisiera que le diéramos más confianza a los muchachos y que ellos confiaran en nosotros. Darles confianza en que pese a que ellos se equivocan como nosotros, también nos podemos equivocar como seres humanos. Confiamos en sus capacidades, confiamos en que ellos son capaces, que están estudiando la carrera porque quieren aprender, tienen todas las potencialidades para hacerlo, y que confíen en nosotros, que nosotros reconocemos en ellos eso. Esos son principios de la simulación y nosotros no los tenemos en cuenta posiblemente sino en la simulación. Entonces, llevarlo a todas las prácticas para que los muchachos estén más motivados, aprendan de una manera más tranquila y pues eso llevarlo al aula y fuera del aula. A nosotros en Colombia se nos está perdiendo pues la confianza en todo. Desconfiamos del vecino, desconfiamos de las instituciones, de los gobernantes, y creo que es algo para trabajar a todo nivel. Totalmente de acuerdo, profesora. Necesitamos generar climas de participación y de confianza en las aulas. Eso es un requisito fundamental para que florezca la creatividad. Fundamental. Muchas gracias, profesor. Entonces, ahí estamos hablando de un aspecto clave, y es dentro de la metodología de las clases y el ambiente de la clase. Hay que pensarlo en esa clave, en esa perspectiva. Muy bien. Otro aporte. Mirando la práctica de cada uno. ¿Qué requerimientos de creatividad
está pensando o está aplicando? Profe. Sí, profe. Adelante. Pues yo diría que dos cosas. Yo me demoro mucho, trato de escoger como recursos, objetos que sean como muy provocadores, a veces muy simples y a veces muy estructurados, a veces, pero me demoro mucho y trato de tener en los espacios tiempos y espacios para que los estudiantes los vean, tratando yo de estar callada, de estar quieta y de no proponer algo. Entonces, trato de darle como una cuota, un porcentaje de tiempo y de espacio a que ellos los observen, a que los escuchen, a que los toquen, pues cuando ahí está la oportunidad. Porque es que yo creo que casi siempre nosotros llegamos con la idea de que liderar, que dinamizar, que estar siempre con el paso adelante, y entonces si nosotros estamos con el paso adelante, los estudiantes siempre van a estar atrás, detrás de nosotros, siguiéndonos. Entonces, como invertir. Y la parte de escoger los objetos, los videos y demás, me parece muy fuerte. Muy bien, muchas gracias. Mire que todos estos aportes nos van dando ideas para que nosotros vayamos pensando o reafirmando lo que estamos haciendo o mirando otras perspectivas. Hay algo fundamental y es que pues ya hemos dicho muchísimo que hay que avanzar de esas concepciones y prácticas tradicionales, pero a veces nos quedamos diciéndolo y no lo aplicamos. Y yo definitivamente de pronto, como decía la profesora ahorita, si los profesores sí necesitamos planificar e intencionar nuestras clases y necesitamos renovarlas cotidianamente. No puede ser que la clase de hace 10, 5 años sea igual a la clase de hoy, porque son estudiantes distintos, porque el conocimiento cambia, porque los ambientes cambian y porque yo como docente también voy evolucionando, voy teniendo otras miradas, otras perspectivas. Entonces, todo eso tiene que ver con la creatividad y con el cambio y la transformación y la innovación educativa. Voy a continuar entonces con unos asuntos de acá de la presentación para que organicemos inclusive la sesión de la próxima, que quiero que sea, vamos a hacer un espacio de construcción colectiva. Yo voy a generar un material en Google Drive y con Catherine vamos a organizar para que durante el encuentro sincrónico, la próxima encuentro, hagamos un trabajo como de 15 minutos en grupo, unos ejercicios creativos donde todos puedan participar, y para eso necesitamos generar unos grupos de trabajo, pero de trabajo sincrónico. Yo voy a generar las plantillas en Drive y dentro del encuentro sincrónico en 8 días todos vamos a ingresar, nos vamos a matricular en uno de esos grupos que hay allí, que van a estar allí, y yo voy a ir dando la pauta para hacer unos ejercicios creativos. Necesitamos jugar nosotros también como maestros, necesitamos ventilar, por así decirlo, también nuestro pensamiento creativo, necesitamos como maestros también desempolvarnos un poquito. A veces estamos muy absortos en la lectura, en los procesos de escritura, que también son creatura, es un proceso eminentemente creativo. Pero digamos que hay un asunto de la creatividad que es muy bonito, y dicen los estudiosos que la creatividad fluye y emerge en momentos de distensión, en momentos de goce, en momentos de disfrute, de placer. Por eso lo que la profe decía ahora cobra todo sentido. Necesitamos que los alumnos se sientan con mayor confianza y comodidad en la clase. Si el estudiante no estamos, es decir, en esa relación, en el marco de ese tacto pedagógico que debemos tener los docentes, debemos generar un clima de confianza, de participación, que invite y que permita a los chicos construir.
Entonces, en la estimulación de la creatividad, pues una de esas preguntas estaba al inicio, si se podía estimular. La creatividad se puede estimular. Yo voy a decir aquí unas, digamos, ideas de cómo se puede estimular, pero no a manera de receta, sino a manera de que miremos cómo en las diferentes prácticas que hacemos, la profe ahora cuando hablaba de que hacían unas prácticas concretas y donde los estudiantes hacían el diseño, entonces vamos a mirar cómo, por ejemplo, en esas prácticas los chicos hacen analogías, o trabajamos con el pensamiento metafórico, o trabajamos con los mapas mentales, los heurísticos, los mapas conceptuales, los mentefactos, las representaciones gráficas, porque esos son elementos característicos o estimulantes del pensamiento creativo. Entonces, voy a hablar de esto para que ustedes lo vayan pensando y contextualizando desde las actuaciones y los diseños de planeación que hacen. Entonces, estimular la creatividad implica la lúdica y la participación. Se entiende la lúdica como el goce. Y cuando estamos hablando de lúdica, no estamos diciendo que hay que parar pues, a cantar o hacer el jueguito, no. Estamos diciendo que, por ejemplo, si los chicos están haciendo ese diseño del que habla la profesora en la experimentación o en el experimento, si eso le genera disfrute, goce, porque están disfrutando haciéndolo, porque lo han construido, porque lo entienden, porque es significativo para ellos, porque se conecta con un interés de ellos, eso es lúdico. Y ahí tenemos un punto ganado y ahí estamos estimulando creatividad. Se estimula la creatividad vinculando los lenguajes expresivos, el arte, la literatura, la exploración y observación del medio, el contacto, este es hermoso, el contacto con la naturaleza estimula la creatividad, es decir, los espacios abiertos estimulan la creatividad, el uso de analogías, es decir, el uso de comparaciones. Esto nos está diciendo que la didáctica con la que nosotros estamos trabajando en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje debe proponerse desde enfoques creativos. El trabajo con analogías es el trabajo desde comparaciones, de establecer comparaciones, cualquiera sea el objeto de conocimiento y la disciplina donde estemos trabajando. Maestros, propongamos el trabajo con metáforas, con analogías, la observación, la experimentación, las construcciones colectivas. Es bien importante este tema de las construcciones colectivas, pero realmente como construcción, no como el trabajo en equipo donde yo le dejo a usted la guía, la lectura y la guía para que resuelva estas preguntas. No, ¿qué hay de constructivo y de heurístico en ese proceso que usted está invitando a los estudiantes a que construyan? Heurístico significa descubrimiento. Heurístico significa trabajo progresivo a partir de problemas y situaciones que se van secuenciando y concatenando de manera armónica. No siempre sabemos de antemano dónde va a caer ese globo, como se dice, pero nosotros los maestros sí debemos generar situaciones desencadenantes para que los chicos puedan expandir sus posibilidades creativas de producción creativa y de producción colaborativa, cualquiera sea el ámbito de conocimiento. Entonces hablamos de privilegiar el trabajo con organizadores gráficos. Los organizadores gráficos son todos esos mapas mentales, mapas conceptuales, o sea, todos esos donde el pensamiento se plasma, donde plasmamos el pensamiento a través de imágenes, de gráficos, de representaciones. Eso es muy importante. Colocar a los estudiantes a representar las ideas, a representar un procedimiento, a representar un proceso, eso es estimular. A representar la comprensión de un proceso es estimular la creatividad. La lluvia de ideas o brainstorming, el brainstorming es eso, es lluvia de ideas, es proponer una situación y que los participantes libremente propongan todas las ideas posibles
sin que se diga que pues, se descalifique alguna idea. En principio se dice que un criterio es no descalificar ninguna idea. Y este asunto es muy importante, aunque nos parezca chistoso, el humor. Los estudios muestran que el humor es fundamental en la creatividad. Entonces, yo les digo a mis estudiantes que los maestros regañones no estimulan la creatividad. Los maestros que, pues, no estamos hablando de payasos, sino el maestro que se la disfruta, que tiene sentido común, que disfruta con los chicos, ¿cierto? El humor es un buen aliado de la creatividad. Dentro de las técnicas para estimular la creatividad, entonces hay unas técnicas que se usan para comprender problemas. Entonces y casi todas se hacen como trabajo de grupo, por eso en el próximo encuentro vamos a trabajar varias de ellas en la estrategia que les estoy diciendo. Listas de atributos, solución creativa para comprender problemas. Para generar ideas se utilizan el Phillips 66, la cinética, ya luego vamos a ver cada una o algunas de ellas, el brainstorming, el psicodrama, muchos de ustedes conocen varias de estas. Para encontrar soluciones, asociaciones forzadas entre un elemento y otro, se establecen las características y a partir de eso se establecen relaciones forzadas que permitan identificar posibilidades, nuevas posibilidades, biónica, Delphi, etc. Ahora estas las vamos a trabajar más adelante con los ejercicios creativos que vamos a trabajar colaborativamente. Los voy a invitar en este instante a que veamos este video que me parece que muestra. Los seres humanos somos únicos. Somos capaces de componer canciones, de escribir novelas, de rodar películas, de crear, de inventar nuevas vidas, de soñar ciudades, edificios. De hecho, vivimos en un planeta completamente imaginario, en el que todo lo que nos rodea, incluso la ropa que llevamos o lo que comemos, no es más que el producto final de una idea que surgió de la mente de alguien. Existimos porque imaginamos. Y cuando desenredamos la capacidad de imaginar de nuestras neuronas y la ponemos a trabajar, somos capaces de crear, de avanzar, de tirar adelante nuevos proyectos, de resolver un problema, de afrontar nuevos retos. Aunque a veces nos equivoquemos, porque tropezar a menudo nos conduce a una buena idea. Todos tenemos la capacidad de imaginar y de crear. Lo que pasa es que la tenemos que desarrollar. Hemos de aprender a ser creativos de la misma forma que tenemos que aprender a leer. Y para ello existen 4 ingredientes básicos. Para empezar, debemos saber escoger bien qué es aquello que más nos motiva, nuestro elemento. Para estos surfistas, por ejemplo, es el surf. Se dedican a él con verdadera pasión, que es el segundo elemento que conforma la creatividad. Porque la creatividad es pasión, y la pasión es el motor que mueve nuestras vidas y el mundo en que vivimos. Están completamente entregados a este deporte. Necesitan practicar y practicar, esforzarse. También disciplina para ir mejorando y controlando su técnica para domar las olas. Y por último, tienen que arriesgar, lanzarse. Aunque en ocasiones salga mal. Porque tras caer muchas veces, saben que lo conseguirán. ¿Y acaso no es eso la creatividad? Bueno, entonces vimos aquí una alusión a la creatividad en el video en relación con un elemento que habíamos dicho antes y era la pasión y también la importancia de que esté enfocado en los intereses de cada uno, ¿cierto? Entonces nosotros como docentes tenemos retos todos los días, retos en que nuestros estudiantes se motiven, que nuestros estudiantes participen, retos en que la clase sea de la mejor manera, ¿cierto? Para generar en ellos aprendizajes significativos y no solo resultados en términos de notas. Entonces la pregunta
para ustedes en esta tarde es qué retos tengo en mis clases en este momento o en mi hacer en la universidad, en los distintos escenarios en que trabajo. ¿Cuáles son los retos creativos? O si quisiera trabajar en una idea o en un proyecto creativo que implique la innovación educativa, ¿en qué idea se me ocurre? ¿En qué quisiera explorar? Teniendo en cuenta que debe ser algo que me guste, que me apasione, que además esté teniendo como una necesidad de ello, que los estudiantes mismos lo estén como solicitando o mostrando implícita o explícitamente en sus expresiones. Profe, yo pienso que para mí un tema que es muy importante es ahorita la virtualidad. Yo pienso que como profesores muchas veces, no siempre, pretendemos pasar pasar la presencialidad o las clases presenciales a la virtualidad, pero eso implica cambios. Es decir, vemos profesores o nos vemos a nosotros mismos dando las clases exactamente como las dábamos presencial. Lo que hablábamos ahorita de tomar asistencia, de tener un horario de clase. La virtualidad tiene tantas posibilidades para explorar, infinitas posibilidades, entonces a mí me gustaría mirar esas posibilidades que existen para generar un ambiente de aprendizaje virtual que realmente sea significativo para los estudiantes, o sea, cómo hacer que ese espacio sea realmente productivo, o sea, salirnos dejar a un lado esas concepciones que tenemos de la presencialidad, o sea, podernos desligar de eso y aprender a enseñar a través de la virtualidad, y eso va más allá de las herramientas tecnológicas, porque siempre nos están diciendo, una clase virtual es productiva si usamos estas herramientas, si utilizamos estas metodologías, pero yo pienso que la virtualidad tiene va mucho más allá. Yo he escuchado mucho lo de las clases invertidas o el aprendizaje invertido, las aulas extendidas o ampliadas, pero ese es un concepto mucho más amplio que la simple tecnología. Entonces, ¿cómo ir más allá y cómo potenciar estos espacios que ahorita son tan necesarios y que de hecho los estudiantes lo han manifestado? Yo ahorita en la Facultad de Medicina lo escucho con los estudiantes y con los profesores. Nos faltan competencias, nos falta cualificarnos, nos falta entender mejor este espacio de la virtualidad para explotarlo realmente, y para ello es necesario mirar qué alternativas hay, y hay muchísimas alternativas. Lo que pasa es que es necesario sentarnos y pensarnos y reinventarnos, que es la palabra ahorita de moda. Nos tenemos que reinventar, y no es las clases que estamos dando con una presentación normal, con unas tecnologías, no, cómo nos podemos reinventar para que realmente ese aprendizaje sea significativo, tanto para el profesor como para los estudiantes. Muy bien, entonces tenemos aquí desde su aporte una idea para trabajar pues como una propuesta de innovación desde la mediación virtual, ¿cierto? Sí. Desde la mediación virtual. Yo le pregunto, ¿esa idea le surge solamente por la coyuntura de la pandemia o considera que es un asunto que debe ser así estemos en la presencialidad? Yo pienso que este es un tema que ha venido trabajándose ya desde muchos años. Yo siempre he pensado y me ha parecido que la enseñanza a través de la virtualidad es muy buena, porque vivimos en un mundo sumamente complejo, donde lo rápido, donde exige que tengas tiempo para muchísimas cosas. Entonces, me parece que es importante que nos pensemos en ese sentido. Yo siempre que miro una posibilidad de aprender algo nuevo a través de la virtualidad, lo que me frena para hacerlo es que pienso que todavía las universidades, todavía los colegios, todavía no estamos preparados, y a veces se hace una inversión muy grande, por ejemplo en una maestría, pero uno va a mirar los contenidos y uno ve que es exactamente lo mismo, o sea, están copiando contenidos
que están en la presencialidad, cuando tú miras las herramientas para el aprendizaje son siempre lo mismo, entonces es cómo diseñar una estrategia que realmente le llegue a los estudiantes y que realmente quieran tomar la presencialidad, independientemente del contexto que estamos viviendo ahorita, que los estudiantes quieran tener esas clases virtuales, ese aprendizaje, que sientan que vale la pena invertir en un proceso de aprendizaje virtual, que yo pienso que eso también ha sido ahorita un problema porque las universidades se cuestionan. Las universidades, por ejemplo, privadas, donde tú pagas casi 10 millones por un semestre, tú empiezas a cuestionar, ¿te vale la pena tomar una maestría, por ejemplo, virtual, que es prácticamente lo mismo, donde te ponen a leer 10 documentos, en una clase se discute y es lo mismo que haces de manera presencial, y la virtualidad tiene posibilidades infinitas? Muy bien. Es una propuesta muy interesante, es un desafío, un reto importante, y quisiera pues que entonces usted, María Araceli, pudiera trabajar, continuar con esa idea. La propuesta es que salgamos de aquí con unas ideas de este módulo, de en qué aspectos o en qué asuntos quisiéramos hacer como esa innovación educativa. Y aquí este es un elemento realmente importante, con un diagnóstico claro, una situación clara que usted y todos venimos evidenciando y que va más allá del manejo de los recursos, ¿cierto? Tiene que ver más con un componente creativo, propositivo y constructivo. Muy bien, muchas gracias, profe. Bueno, entonces, como son las 3:49, vamos a cerrar con lo siguiente. La propuesta es que cada uno de ustedes, es que en la próxima clase, en el próximo encuentro vamos a hacer unos trabajos creativos, donde les voy a pedir que trabajen en grupo y que sean totalmente sueltos y fluidos, porque vamos a hacer ejercicios así de creatividad. Vamos pues a mirar también un poco más en detalle, a profundizar en asuntos de lo que implica un cambio y una transformación didáctica desde el enfoque creativo para la innovación educativa. Vamos a ver cuáles son los principios de una propuesta educativa que se aplique a ese concepto de creatividad e innovación. Y vamos a profundizar un poco más en lo de imaginación, ¿cierto? Porque este módulo lo llamamos creatividad e imaginación. Entonces, trabajar como eso de la imaginación, vamos a trabajar unos ejercicios de imaginación que nos permitan jugar un poco también entre nosotros como maestros, pensarnos y mirar nuestra fluidez, nuestra originalidad, nuestra chispa creadora, nuestro insight, porque la creatividad también se entrena. De modo que, revisando esas técnicas, haciendo algunos ejercicios, podamos como abrir en algunos elementos el campo de posibilidades para que ustedes desarrollen o propongan esa idea que están teniendo. Entonces, quiero cerrar el encuentro de hoy con, pues estaba previsto una palabra, o sea, que cada uno de los participantes cerrara con una palabra entendiendo que la capacidad de síntesis es también una habilidad del pensamiento creativo. La capacidad para hacer análisis y síntesis es una capacidad del pensamiento creativo. Un computador, un celular, por ejemplo, muestra un ejercicio de síntesis creativo. En el celular se han integrado varios dispositivos, ¿cierto? Está integrado la cámara, el radio, el sonido, el audio, la imagen, bueno, varias, la escritura, el teclado, etc. Los grandes inventos iniciaron de forma muy grande. El primer computador dicen que ocupaba un estadio. Casi siempre los inventos son de tamaño grande y en un ejercicio progresivo de síntesis se van integrando, se hacen más pequeños y se aceleran y combinan los procesos y las funciones en ejercicios del pensamiento creativo. Entonces, como una síntesis, quiero que todos
pues mi idea sería que todos, o los que quieran, pero yo quiero que sean todos, pudieran ofrecer una palabra que sintetice el encuentro de hoy. Una palabra no solamente en el sentido de evaluación de bien, mal, no, sino una palabra de esa imagen o de esa idea o de eso que le queda, que le emerge a partir de las reflexiones que hemos iniciado en el módulo hoy. Catherine todavía está con nosotros. Sí, profe, claro que sí. Catherine, entonces tú das la palabra para que cada uno cierre con una palabra. Ay, profe, la empezaban a escribir muy juiciosos en el chat. ¿Se quiere que la digan? Sí, profe, por favor. Profe, que no las escriban, sino que la digan. Entonces, pues que van a tener que dejar de escribir porque se va el chat. O la leemos, la lees tú. Profe, no, hágale primero el profe Carlos que escribió. Listo. Para mí la palabra que me queda el día de hoy con la sesión es apertura. Gracias, profe. La profe Cristina. Flexibilidad. Listo. La profe Alexandra. Ilustrativo. La profe Ángela. Evolución. La profe Miriam. Visión. El profe Edwin. Reto. La profe Diana. ¿Qué se hizo la profe? Ah, ya. Inventiva. No está, no sé. Inventiva. El profe Hernández Enríquez. Profesor, yo, es que me ponen los apellidos. Ah, profe Colombia, ¿cómo está? Siempre me cambia el nombre usted. Tranquila, profe, lo siento. Oportunidad. Listo, profe. La profe Olga. Pasión. Pasión. ¿Quién hace falta? Yo, profe Josué. Profe Josué. Y el profe Jorge Divergencia. también. Divergencia. Y el profe Jorge. Yo también falto, conocimiento. Profe Edwin, conocimiento. Yo, adaptación. Ok. Yo, profe Edgar, observación. Sí, observación. Participación. Yo, evaluación. El profe Alejandro ya, sí. La profe Mayra también. O la profe Mayra es el profe Carlos. No, yo, Mayra, Mayra. evolución. Evolución. Profe, yo no sé quién más hace falta. Bueno. Muchas gracias. Vemos aquí quedo muy satisfecha con las palabras que salen porque condensan como todas esas ideas que estamos pensando, que se nos han activado en este proceso reflexivo de nuestras prácticas en la perspectiva de la innovación educativa. Entonces ya sería para la próxima que miráramos la organización de los equipos, porque vamos a iniciar con un ejercicio creativo de construcción grupal. Listo, profe. Yo ya les envié el documento. ¿Será que entramos un poquito más temprano y unos 5 minutos antes y ahí organizamos los grupos? Perfecto, entonces yo les voy, ahí mismo que entremos, yo me voy a entrenar en poder entrar rápido porque no sé qué pasó, fue muy difícil. Inclusive la invitación me llega para las 4 de la tarde. Bueno, entonces voy a organizar esto, anticiparlo y en la próxima nos encontramos, yo ingreso antecitos para tener listo el enlace del Drive para proponer los ejercicios. Solo necesito que traigan ganas de pensar, de ser fluidos, flexibles y de imaginar. Listo, vamos a jugar creando.
Bueno, muchas gracias. Estuvo muy buena la sesión de hoy, muy rica para dinamizar todo este proceso creativo. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, profes, a todos. Que tengan feliz tarde. Gracias, profe. Gracias, profe, muy amable. Gracias a Hasta luego, todos. muchas gracias. Gracias, profes. Hasta luego. Hasta luego, Chao a profes. todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.